Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia que vamos a celebrar esta tarde en el espacio de Fundación Telefónica. Saludamos también a todos aquellos que nos están siguiendo a través de streaming. Mi nombre es Rosa María Sainz y soy gerente en el área de debate y conocimiento de Fundación. Esta tarde tenemos el honor de contar con la presencia del periodista Francis Pisani y de Antoni Gutiérrez Rubí, quien en su charla titulada Balance de mi vuelta al mundo en la innovación, lo que podemos aprender, nos va a presentar las experiencias y el aprendizaje que ha acumulado en su vuelta al mundo. Ha estado buscando cómo las tecnologías de la información y la comunicación están cambiando nuestras vidas. Tras visitar más de 30 ciudades en distintos continentes, Francis ha podido estudiar y comparar las diferentes alternativas y las soluciones que se utilizan en ellas. En muchos casos sí que lo ha hecho con un carácter, de forma general, con un carácter totalmente innovador para aplicar las TIC a los negocios y en general a la vida cotidiana de los ciudadanos. En esta ocasión, la conferencia la vamos a estructurar como un diálogo entre Francis y Antoni Gutiérrez Rubí, que es asesor de comunicación y consultor político. Ambos van a debatir en 3 bloques sobre lo que se puede aprender de esta vuelta al mundo de la innovación. Cada bloque lo vamos a abrir a un turno de preguntas de forma breve en la que podrán intervenir todos aquellos que lo deseen y finalmente abriremos un coloquio. Quiero aprovechar esta ocasión para contarles que Francis ha ido volcando sus impresiones y vivencias en forma de crónica en un blog de viajes que ya está completado y que tenemos colgado en la web de Fundación Telefónica. Ahora toda esta información la vamos a trasladar a un libro que escribirá a lo largo de 2013 y que publicaremos próximamente. Francis, conocido de todos ustedes, es periodista, ha publicado artículos en más de 100 periódicos y revistas de Europa, de América, África y Asia. Imparte cursos en diferentes entidades como la Universidad de California, en la Universidad de Stanford, en la Universidad Iberoamericana de México o la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano en Cartagena de Indias. Imparte conferencias y realiza labores de consultoría sobre periodismo y nuevos medios de comunicación, el impacto social de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, globalización y relaciones institucionales. Antoni Gutiérrez Rubí, por su parte, es asesor de comunicación y consultor político. Dirige una consultora de comunicación estratégica desde hace más de 25 años y es profesor de diferentes másters de comunicación de distintas universidades. Habitualmente escribe en distintos medios como el Periódico de Cataluña, en El País, donde publica además en su blog Micropolítica, en Expansión o en 5 días, reflexionando sobre innovación empresarial y política. Autor de diversos libros, el último es un ebook sobre elecciones en Estados Unidos 2012, los 12 factores decisivos. Francis, Antoni, cuando queráis, será un placer escucharos. Gracias. Buenas tardes. Yo le llamo Francis, no Francis. Nos pasa un poco... No hay problema, me dicen Panchis. Sí, a mí me llaman Antoni en otros lugares, yo me llamo Antoni, pero yo le llamo Francis, lo digo que yo le voy a llamar Francis toda la tarde. Presentar o tener un diálogo con un amigo y además con alguien al que admiras no siempre es fácil, y lo digo porque me ha hecho mucha ilusión que me lo pidieras, me hace mucha ilusión estar contigo y espero que hagamos un buen debate. Pero yo quiero contaros algunas cosas antes de empezar con los 3 bloques. Vamos a hablar de personas innovadoras, de contextos innovadores y de tendencias innovadoras, pero antes de esto, para introducir, os quiero contar 2 o 3 cosas que me parecen importantes. La primera, este tipo tiene 70 años. Es decir, a mí me gustaría, cuando tenga 70 años, y supongo que muchos otros, no solamente estar como él, de lúcido y de bien, sino sobre todo tener esa piel, ¿no? O sea, un tipo con 70 años con esta piel fantástica. En fin, un tipo con 70 años que se ha dado la vuelta al mundo varias veces, porque varias veces ha vuelto a la capital de salida, a París o a Barcelona o a San Francisco, y que además más de la mitad del viaje lo ha hecho con la pata quebrada. Todo el viaje. Todo el viaje. Tuvo una lesión importante, tuvo que escayolarse y se hizo el viaje con un bastoncito. Aquí el abuelo. El abuelo que sabe más que nadie y que tiene, como aquí veis en esta imagen, la bola del futuro, ¿no? De las tendencias en su mano, y por lo tanto me parece que un pequeño homenaje. Como es un tipo con 70 años y casi los acaba de celebrar, cumplió años el 27 de septiembre, estamos un poco lejos, pero
27 de septiembre yo quiero hacerle un regalo y quiero que le hagamos entre todos un regalo. Porque este es un día histórico, es el 12 del 12 del 12. Todavía no ha pasado nada. Si estamos con el horario maya, pues todavía nos puede pasar el fin del mundo ahora. Pero como estamos en el horario español, creo que hemos pasado por el momento más complicado, o sea que estamos pendientes de ti. Decías antes en la presentación de que había gente, que venía poca gente, unas fiestas, unas horas complicadas, días complicados, que la gente está de compras. Pues sí, yo he ido a comprar gracias a una amiga y te he traído un regalo. Ah, es un regalo de ADB. Sí, es un regalo que es una bola del mundo, ¿eh? Que os la voy a pasar. Quería que fuera inflable para que te cupieran la maleta, no sé cómo te la voy a enviar a París, pero en fin. Y además tengo aquí unos rotuladores de estos permanentes y voy a pedir que vaya pasando la bola del mundo por todos vosotros y que pongáis lo que os apetezca, un mensajito, una felicitación, un comentario de cómo va esta charlita. Te toca el honor de empezar con la bola del mundo y se va pasando la bola del mundo como... Será una cosa divertida. Tenemos tiempo, una hora de todo el tiempo para que... Sí, vamos a ver qué pasa y no, tú no empieces a escribir hasta que no lo veas claro, ¿eh? Tú hasta que no tengas... Por lo tanto, esta bola del mundo, con comentarios de todos los que quieran, será un regalo que te vamos a hacer hoy. La segunda cosa que os quiero comentar, antes de empezar con su intervención ya directamente, es que de alguna manera el viaje de Francis, con quien he tenido la suerte de, en todos los intermedios del viaje, de vernos varias veces, a veces con días de trabajo, tanto en París como en Barcelona, es un viaje estrictamente como iniciático, ¿no? Es decir, es como para descubrir lo que está sucediendo, pero yo he tenido la sensación de que cada vez que volvías y que te volvías a ir para entendernos, iniciaba como un viaje porque nunca tira mano del backup, ¿no? Siempre he ido con una mentalidad nueva, una mentalidad abierta, una mentalidad innovadora. Francis ha hecho el viaje como siente que es la innovación. Un viaje de personas, lo ha hecho él y ha conocido personas. Lo ha hecho en unas determinadas condiciones, en un contexto, para encontrar las personas que generaban innovación y sobre todo nos ha descubierto algunas tendencias que hoy vais a ver algunas, en este libro que se ha anunciado vais a tener otras, en su blog también, y seguramente quizás en otro libro de futuro pueda hablarnos. Con esta introducción, Francis, tienes la palabra. Hemos acordado que yo lo voy a interrumpir ligeramente, no mucho. Él es el protagonista y haremos estos tres bloques: personas, contextos y tendencias. Muchas gracias. Gracias. Primero, es obviamente la última conferencia que vaya a dar en mi vida, porque después de una presentación así, nunca más. En segundo lugar, antes de interesarme en las tecnologías de la información y de la innovación, viví en México 15 años y escribí una novela sobre el único conquistador que se puso del lado de los indígenas, de los mayas en ese caso, y se llama Gonzalo Guerrero. La novela, que no va a encontrar, entonces puedo dar el título, no es mercadeo, se llama Huracán, Corazón del Cielo, pero sí tuve que estudiar un poco lo del calendario maya. Y a mí lo que me recuerdo, porque fue hace muchos años, es que no se trata de ninguna manera del fin del mundo. Los mayas tenían un calendario muy bien representados con ruedas con dientes, y tenían ciclos de 360 días más 5, de 20 años, de 256 y después de 10.000, etc. Y lo que pasa hoy es que todos los ciclos están cambiando. Alguna gente dice que hoy, otra gente dice que el 12, 21, 12, en fin. Y yo creo que es una perfecta metáfora por lo que estamos viviendo en este momento, donde hay fin de algo en lo financiero, fin de algo en lo político, algo que conoces mucho mejor que yo, fin de algo en la economía, fin de algo en la forma de organización geográfica, fin de algo en la tecnología, como si todos los dientes se estuvieran alineando en este momento. Y entonces, obviamente, no termina el mundo, termina un mundo
y estamos pasando a otro mundo. Y un poco la idea, no la tenía, sería mentira cuando salí, pero cuaja perfectamente. La idea era ver qué pasa o qué va a ser, cómo va a ser ese nuevo mundo, partiendo de una idea muy importante. Hay un señor que todos o que muchos conocen, se llama Thomas Friedman, escribe en el New York Times, y escribió un libro que dice el mundo es llano, the world is flat. Y eso me chocó, pero yo no tenía pruebas, entonces decidí ir a ver si el mundo era llano. La idea siendo que la tecnología nos conecta a todos, no hay duda sobre eso, y que con base en esto, entonces nos homogeneizamos. Me quedo con la conclusión para el final, pero el viaje era para ver si así era. Entonces, la primera parte, a mí me parece, los quiero invitar a venir conmigo, con algunas personas que encontré en mi viaje alrededor del mundo. Ese señor se llama Rajiv Suri, y es un tipo que decidió cambiar lo que se hace en un café. Dice que en un café lo esencial es la conversación. Entonces lo fascinó el descubrir que Microsoft estaba haciendo una mesa con pantalla multitáctil, y entonces se podía conversar, pero también interactuar con la web, también hacer muchas cosas de este tipo, y quiso comprar la mesa para ponerlo en los cafés de la empresa con la cual trabaja, que son 1.300 cafés en la India, pero la mesa costaba $20,000. Como estamos en una época donde todo es modular, se fue de compra en Asia, hizo una primera mesa para $12,000, que era demasiado caro, porque el presupuesto de un café de esa cadena mensual es entre $40,000 y $60,000. Y cuando lo vi en abril, él estaba a punto de sacar una mesa de $800. Y entonces cuando le pregunté si no tenía miedo que Starbucks le robara la idea, me dijo, no, Starbucks tiene que tener miedo de mí, porque yo tengo 1.300 cafés, yo tengo mesas en $800, y ahí nos vamos a expandir. Entonces la noción es cambiar las conversaciones, los cafés, y el modelo de negocio es muy interesante. Cada vez que uno hace algo sobre esa mesa en el café, él toma un 10%, no sé qué por ciento, yo creo que 10% de cada transacción que se haga. Otro loco, todos son locos, pero locos impresionantes para mí. Este joven tiene 26 años, vive en San Petersburgo, y él también piensa en café, pero al revés de lo de Rajiv Suri. Él dice, hoy en día todo el contenido de la educación está en línea, entonces lo que hace falta es organizar la forma de acceder a eso. Cuando uno lo hace desde su casa, entonces no hay la interacción que es característica de las escuelas y de las universidades. Entonces él quiere rentar espacios afuera de las ciudades, baratos, poner tubos de conexión muy buenos, un ancho de banda muy grande, y con eso que la gente pueda acceder a los cursos bien, pero él va a vender café y va a ganar dinero con el café que vende, con la cafetería, la máquina de café siendo para todos los que se interesan en la tecnología o que la practican, como siempre un lugar de conversación, un lugar importante. Es como al revés, ¿no? Es decir, es al revés, pero innovación, nadie dice que tiene que seguir un camino lineal, es como lo del posible adyacente, ¿no? Está cerca una cosa y aparece un elemento de innovación justo en la frontera, ¿no? O en la intersección, ¿no? Eso no creo que sea un posible adyacente, creo que es una visión radicalmente opuesta en cuanto a modelo de negocio, y que lo va a poner. La inteligencia de Rajiv Suri es pasar de un modelo de negocio lineal en un café. Para ganar más dinero hay que poner más mesas y más sillas, con cual el progreso solo puede ser lineal. Si tomas una porción de cada transacción, ya no estás limitado por el número de mesas, sino por el número de transacciones. Entonces tienes una curva de crecimiento exponencial. Entonces él
quiere revolucionar la educación, quiere hacer un IKEA de la educación donde cada uno lo compone, pero su modelo de negocio no es es muy provocador y toca un punto fundamental, la revolución en la educación, pero su modelo de negocio es menos convincente porque va a ser lineal, pasa por el número de mesas que ponga en su... Acabará vendiendo los lugares, ¿no? No, va a comprar los lugares y va a hacer un negocio de bienes raíces, sí, claro, y va a ganar mucho dinero. Pero es más demorado el modelo de negocio. La tercera persona es Jingzhu, y volveré a mencionarla, es una china que encontré en Shanghái, que estudió en Nueva York, que encontró que Nueva York era aburrido. La innovación en Nueva York es progresiva, incremental, cuando en Shanghái se puede hacer innovación perturbadora de a de veras, y ella está haciendo algo que ustedes no se imaginan, una red social en la cual cada miembro solo tiene derecho a conectarse con 3 personas. Es decir, en vez de buscar 150, 1500 o 5000, como estoy seguro que tienes en Facebook, ella dice, eso es demasiado, es exclusivamente para mujeres y es limitado a una mujer y sus 3 personas. Lo cual me parece muy interesante porque yo vi en Corea, que decía en Seúl, entrevisté a una gente que va más lejos todavía, o más chiquito todavía, y que hace redes sociales para 2 personas, para parejas, jóvenes parejas, y que se llama Between. Entonces, volveremos a hablar de eso en las tendencias, pero a mí me gustó porque es una de las ideas más provocadoras en función de lo que entendemos de las redes sociales que haya visto. Esos 2 jóvenes, el joven de la izquierda se llama Milosevic, pero no tiene nada que ver con el Milosevic, están cambiando la política. Han creado en el 99 un festival de música que se llamaba Exit, de protesta contra Milosevic, el dictador de allá de entonces, y empezaron a simplificar el mensaje político, a hacerlo divertido, y tuvieron un impacto sobre la salida de Milosevic. Todo el mundo se encontraba allá, y el festival Exit es hoy en día el más exitoso, el más grande de Europa. Pero después se cansaron del hecho que las empresas de música se estaban apoderando de la cosa, y que crearon un nuevo festival, una conferencia que se llama Share, y que es enteramente P2P, de par a par, que es decir, la gente organiza como quiere, y es música y tecnología y política. Lo que es muy interesante es que tanto en Egipto como en Túnez y como alguna gente en España, creo yo, me han mencionado, cuando digo creo yo, me lo han mencionado, una influencia que viene de Serbia. Son parte de la gente que empezó a modificar el uso del mensaje político, después de lo cual se empezó a usar las tecnologías, las redes sociales, etc. Entonces, ellos contribuyen al cambio de la política. Este señor quiere cambiar el desarrollo y los modelos de desarrollo. Dice que la ayuda nunca ha permitido a ningún país salir del subdesarrollo, y entonces ha creado un portal que se llama Shop Africa 53, desde Accra, en Ghana, se llama Herman Chinnery Hess, y todos los comerciantes africanos pueden poner lo que venden, sus servicios, sus productos, en ese portal. Y lo que es interesante es que en África muy poca gente tiene cuenta bancaria. Entonces tuvo que crear la infraestructura de pago, y lo hizo con tarjetas de... ¿Prepago? Las scratch cards, las que se rasgan. Y donde entonces tú compras tuvo que crear 2000 puntos en toda África, distribuir las tarjetas, y entonces tú puedes comprar acceso a la red a través de eso y hacer sus trámites.
¿Todo tipo de productos? ¿Perdón? ¿Todo tipo de productos? Todo tipo de productos. Y cuando le pregunté, ¿y cómo haces la búsqueda del producto y la ¿Lo entrega, almacena, y etcétera? cómo? Él dice, yo no tengo por qué meterse en esto. Usa DHL, porque ellos son especialistas de esto, saben encontrar cualquier lugar en la selva, saben entregar o buscar un producto, y la diferencia de precios entre Europa, Estados Unidos y África es tal que no se hace imposible usar DHL para resolver ese problema. Sin almacenar. Y ese señor, para que tengan una idea, le llaman el Bill Gates de África. Empezó a crear una empresa en el 99 de servicios de contabilidad para empresas, etcétera, y que le permitió ganar bastante dinero. Esta mujer es francesa, pero vive en Estados Unidos, y es tal vez la que esté trabajando a la innovación que más impacto podría tener. Utiliza la geolocalización. El problema de la geolocalización es que es muy difícil tener bases de datos confiables, y todas las bases de datos tienen problemas en comunicar entre sí. Entonces crea una plataforma de ubicación que permite a los bancos, a los operadores de telecomunicación, a las compañías de tarjetas de crédito y a las agencias publicitarias comunicarse, y con esto puede plantear tener un negocio absolutamente fascinante. Y su servicio se llama Placecast, y tiene una componente que se llama Shop Alert en su teléfono, el teléfono que uno tenga. Cuando usted dice que tiene interés, que decir, no es forzado, hay que es opt-in, como se dice, hay que suscribirse. Entonces pasa, por ejemplo, en esa época de Navidad, está buscando un par de zapatos y pasa por la Gran Vía, y entonces, no sé, hay el Corte Inglés un poco más allá y hay un par de otros, y entonces la gente del Corte Inglés sabe que usted quiere un par de zapatos. Cuando pasa a proximidad del Corte Inglés, le dice, tengo una oferta de zapatos de tal color, de tal precio, de tal tamaño, etcétera, para ti. Entonces adecua la oferta a la búsqueda que uno tiene. Con un sistema de pago compatible. Geolocalizando, ¿no? Es decir, exacto, te localiza. Eso se llama geofencing. Es decir, cuando pasas a menos de 1 kilómetro o de 500 metros. Tú has identificado antes tu necesidad. Y ellos te hacen el ofrecimiento. Y para terminar esa galería de retratos, no sé por qué, las dos personas que más me impresionaron, o dos de las personas que de verdad me impresionaron, son indonesios de Yakarta. La primera es la mujer de la izquierda, que es musulmana, como lo indica su hijab. Ella diseña su hijab, quiere decir, es diseñadora de moda, tiene varios sitios y varias tiendas de moda. Además, ella escribió 20 libros, incluyendo una novela. Además, es activista de Girls in Tech, que es una asociación mundial de mujeres que se interesan en la tecnología, muy interesante, las encontré en muchos lugares. Y lo que más me impresionó es que me dice que cada vez que hace algo le pide permiso a su papá, porque no puede hacer las cosas sin pedir permiso al señor de la casa. O sea, y los 20 libros, tú escribiste mucho, pero los 20 libros a los 25, a 27 años, es impresionante, más las tiendas y todo. Y ese señor, ustedes ven lo que está arriba, ¿qué es? ¿Pero de qué? ¿Con qué está hecha? Un wok. El wok, que es la paellera china. Entonces se llama wajan bolik, porque wok en indonesio se dice wajan, y la idea es que él hace antenas así para que en las favelas la gente pueda compartir el acceso a wifi. Entonces pone una clave USB en un tubo de plástico, la reverberación la da la antena wok, y ahí la gente varias personas pueden usar el acceso.
con esto termino esa primera parte, pero yo te quiero hacer dos preguntas antes de dar paso a quien quiera preguntarte. Has utilizado antes en la presentación de, me parece, del de Bangalore, ¿no? Suri, la palabra perturbadora, y te lo he leído recientemente, es como una palabra que estás utilizando recurrentemente, no sé si tiene que ver con tu viaje, con lo que te está removiendo. Esta es una pregunta. Y la otra, no en todos, pero en la mayoría de ellos hay innovación empresarial o emprendimiento empresarial, emprendimiento e innovación, y también innovación social o compromiso social, es decir, liderazgo económico, tecnológico y un cierto liderazgo social político, o mezclándose activistas económicos y activistas sociales juntos. Es otro modelo de emprendedor, de las dos cosas. Y antes de dar paso. Entonces, a esa pregunta no voy a contestar ahora. Lo vamos a guardar para el final en dos tiempos. En algún momento hablaré de los varios tipos de innovación, y en otro momento hablaré de una de las grandes tendencias que está cerca de lo que estás evocando. Entonces nos vamos a guardar eso para el final. Sobre perturbador, no es solamente lo que he visto, es la teoría de la innovación que debemos a Christensen, y que distingue entre dos tipos de innovación: las innovaciones sustentadoras, ¿se dice así? Sustaining innovation, quiere decir las que no revolucionan, pero permiten un ganar más terreno en el campo considerado. Y las innovaciones perturbadoras, que son las que crean un nuevo mercado, que crean algo nuevo. Entonces, por ejemplo, Skype, el pasar de los discos grandes que usábamos en los ordenadores de hace 15 años, a los disquetes, a los pendrive, etcétera. Bueno, los pendrive ya es otra cosa, pero de los discos grandes a los discos chiquitos no es una revolución perturbadora. Permite a la gente que fabrica uno pasar a fabricar otra. Pero Skype es una innovación perturbadora, porque crea una forma de comunicarse sin pasar por los operadores de telecomunicaciones. Entonces, todo el mundo distingue entre los dos. Es muy importante hacer una distinción entre los dos, y la verdad es que en todo lo que he visto, algunas son potencialmente perturbadoras, no todas, pero mi viaje muestra que se está innovando en todas partes del mundo, y eso lo veremos también hacia el final. Preguntas, por favor. Listo. De todas las personas que... Sería bueno hablar por un micrófono porque... Estamos en streaming. Ahí. Vale, pues micrófono. Digo, Francis, de todas las personas que nos has mostrado, no hay ninguna de la Unión Europea. A ver, dos preguntas en una. Por un lado, ¿no has observado Unión Europea, o simplemente lo que más te ha interesado sale de países emergentes porque tienen la creatividad desbordada? Bueno, está San Francisco como excepción, pero también es verdad que tú has sido pionero en la predicción de que el futuro se está creando, es ya una realidad en el área de Asia-Pacífico. Entonces, bueno, esa es mi reflexión a partir de la gente que nos has enseñado. La razón por la cual, gracias por la pregunta, la razón por la cual no he hablado de Europa, primero no hablo de Estados Unidos, y ahí mi posición está muy clara. Toda la información que tenemos nos habla de Estados Unidos, no tengo por qué tratar de agregar algo más, por lo menos en esta fase, y al final yo trataré, si quieren, de dar mi visión sobre el equilibrio o desequilibrio entre la innovación en Silicon Valley, foco central, y la innovación en el resto del mundo. Eso por una parte. En segunda parte, no sé todavía, para ser honesto, si voy a cubrir Europa Occidental o no. Primero lo guardé para el final porque no es muy difícil tomar un avión desde París y pasar 48 horas en Madrid, en Barcelona, en Roma, en Berlín, en Estocolmo, en Londres. Pero también tenemos mucha información sobre ellos. Acabo de escribir en el blog hoy, creo, Antonio ya está, hoy lo de taxi
Taxibit. No, lo escribió en francés, perdón. Lo acabo de escribir en francés, es una empresa griega que propone algo y en una de las diapositivas verán un joven de Berlín. Grecia ya no es Europa. Bueno, ok, está bien. Entonces también a Istambul, que sí es Europa. ¿Otra pregunta? ¿Más? ¿Tenemos tiempo? Sí, una más y pasamos al segundo bloque. ¿Cómo fue el proceso de selección de estas personas? ¿O son solo estas las innovadoras? ¿Las personas Sí. o los lugares? Las personas. Bueno, porque para llegar a las personas había que escoger los lugares. La selección de los lugares tiene varias capas. En primer lugar, hace 15 años que escribo sobre tecnología, más 18 años. Escribo, entonces uno oye hablar de algo que pasa en Filipinas, de algo que pasa en Shanghái, de algo que pasa en Tokio, entonces hay lugares obvios. Después, al andar por el mundo, descubrí que había que ir a lugares que no había contemplado. Fue el caso, por ejemplo, de Vietnam, del cual no voy a hablar hoy, pero fui a Vietnam porque en Asia del Sureste me decían algo está pasando en Vietnam. Después hay los amigos que me decían hay que ir a tal lugar. Por ejemplo, me dijeron hay que ir a Manila. Yo al principio pensaba visitar 30 ciudades y visité 45. Entonces tuve que ampliar mi lista. Y después hay oportunidades. Por ejemplo, un tipo que me dice en mi blog te puedo ayudar si vas a Polonia. O una señora que me dice yo lo puedo ayudar si va a Japón, que es muy difícil entrar en las empresas en Japón, y eso lo sabía. Entonces tuve un viaje muy productivo en Japón porque una señora me ayudó, de la Embajada de Francia que no conocía, que leyó mi blog y me escribió, me ayudó a concertar citas en Japón. Después de esto, entonces las personas, la idea fundamental es, yo preparaba cada viaje, yo llegaba con una idea de las 10 cosas que me podían interesar. Cuando digo cosas es porque puede ser personas, puede ser empresa, puede ser lugares, etc. Y después trataba de tener un contacto, una cita con una o dos personas y después es completamente seguir los flujos. Es decir, por ejemplo, el caso más fabuloso fue en Hyderabad, en el medio de la India. Por razones de avión, etcétera, me quedaba 24 horas, ubiqué un bloguero, llego a su oficina, me dice, ¿cómo me encontró? Dice, lo encontré en la web. Me dice, ok, hablamos una hora a las 11 de la mañana, y al final me dice, ¿lo puedo ayudar en algo? Le dice, sí, tengo la tarde libre, no conseguí otra cosa, y entonces tomó su teléfono, habló a un fulano, y le dijo, tengo aquí un francés interesante sobre innovación, etcétera, le acabo de dar una entrevista, lo tienes que ver. Le dice, ok, el lunes, no, ahora, ok, a las 3, no, ahora, a la 1:30 me dio cita, otra persona, y así fue. Entonces, siguiendo los flujos, una mezcla de organización y de seguir cosas. Y después la selección, yo vi 300 personas. Dentro de eso, esas son las que más me han impresionado y no hay una regla científica para ello, ni mucho menos. Segundo bloque, amigos y amigas, vamos a hablar de los contextos, ¿no? De cuáles son los elementos clave que favorecen la innovación. Tu turno, cuéntanos cómo lo ves. Entonces, en primer lugar, una definición de la innovación. Lo difícil es distinguir entre invención y innovación. La invención es un producto nuevo y la innovación es un mercado nuevo. Y la definición que yo doy, yo hice con cada persona una entrevista que es ¿qué cosa es innovación para usted? Y entonces algunas de los videos están en el blog de la Fundación. Tengo más, voy a agregar más. Y entonces compuse mi definición de la innovación con base en lo que me habían dicho. Es un ensamblaje improbable de elementos que no son todos nuevos para resolver un problema o sacarle provecho a una oportunidad. Lo importante es asemblaje. Todo lo que se asembla no es nuevo y se trata de responder, de resolver un problema y de aprovechar una oportunidad. Con esto yo creo que funciona, resiste a bastantes discusiones. Y después de esto descubrí esa definición que me dio un japonés de Schumpeter de la innovación, que es una nueva combinación que me parece
el Apple de las definiciones, quiere decir una elegancia máxima, pero es la misma noción. La mía es un poco más precisa, la suya es más elegante, es una misma Steve noción. Jobs tiene una frase que es reagrupar lo disperso. Que cuando le preguntan cuál es la esencia de la innovación de su compañía, decía esto, reagrupar lo disperso, ¿no? Que me parece también sugerente a esto que comentas, ¿no? Entonces, a lo cual agrego que es indispensable para abordar la cuestión de la innovación un enfoque ecosistémico, donde hay muchos elementos, cultura, geografía, espacios, gente, toda una serie de cosas, por lo cual cuando la gente dice yo voy a innovar o yo voy a crear una innovación haciendo tal cosa, nunca funciona, tiene que reunir, tiene que crearse un ecosistema, y siempre hay tres elementos que son muy importantes: la apertura, que los espacios cerrados no funcionan, la diversidad de gente, de ideas, de profesiones, etcétera, y el tiempo. Siempre demora mucho innovar. Y entonces, otra cosa que es importante, y después son las dos únicas diapositivas con texto, es muy importante entender que la innovación no es solamente una cuestión de producto o de servicio, no es solamente una cuestión de ordenador, no es o de comercialización. Hay varios tipos que están expuestos ahí: producto, servicio, proceso, comercialización, organización. Con lo cual, la gente que yo he visto muchas veces, por ejemplo, me lo dijo un brasileño que admiro mucho en Recife, me dijo, no somos profesor de ciencias de la información, no somos capaces de manejar, de crear algoritmos tan sofisticados como los de Google o de Facebook hoy en día, pero no impide que haya innovación en muchos otros campos. Y una de las innovaciones, me acuerdo en este momento, es un chavo de 22 años que creó un café no sé qué, y la idea es la siguiente: las empresas, todas las empresas tienen mesas vacías y todas las empresas viven en espacios cerrados. Entonces su idea era que hubiera un intercambio, con lo cual la empresa dice, tengo una oficina que puedo prestar durante 15 días, 3 meses o qué sé yo, viene un joven a trabajar ahí, el joven tiene un espacio gratis de trabajo, y la empresa tiene un joven con mente completamente nueva que le puede decir hacer. Eso es innovación, es una forma de innovación. Entonces, no tienen... y el tipo me dice, Steve Jobs se equivoca cuando dice que va a mandar la fabricación a Asia y que va a guardar el diseño en California, porque el diseño es brainware, es decir, como hardware y software, pero es del cerebro, es jugo de cráneo, digo, y entonces, y los brasileños tenemos cerebros iguales de buenos que los gringos o que los chinos. En fin, entonces, primero, definición de la innovación, después 4 tipos de innovación. Perdona una cosa, ¿los 4 a la vez, simultáneos, de alguna manera? No tiene que ser simultáneo. Y esa es la definición, perdón, no es mi definición, es la definición de la OCDE. Okay. Que acabo de poner, yo hubiera debido poner, hay una definición muy precisa y es esta. Bueno, es un resumen de la definición. Okay. Ahora, entonces, dentro de eso, y no creo que tal vez les interese demasiado hablar de financiamiento, yo quiero hablar de la gente y quiero hablar de los espacios. Entonces, en cuanto a, y siempre con la noción apertura, diversidad, en cuanto a la gente, hace falta para mí 4 tipos de gente. Hace falta, empiezo por el final porque tengo más que decir sobre el principio, hace falta inversores, inversionistas, gente que pone dinero en todas las etapas. Hace falta diseñadores, sin lo cual no hay mucha innovación y tienen un papel cada vez más importante. Hace falta ingenieros, lo sabemos, y hace falta emprendedores. Lo que sí me llamó mucho la atención en mi viaje es que no usamos bien, no me satisface la forma en la cual usamos normalmente la palabra emprendedor. Para mí hay 4 tipos de emprendedores.
Uno, hay el emprendedor de negocios, el que esencialmente piensa en ganar dinero. Después hay el emprendedor social, el que quiere resolver un problema social, lo mencionaste, los tocaste, pero quiere tener cuentas equilibradas. Entonces, ¿qué es una revolución con relación a lo que teníamos antes con la ayuda, como lo vimos con Herman Chinnery? Y después hay los activistas. Para mí los activistas son emprendedores. La definición del emprendedor es alguien que reúne fuerzas para usarlas de mejor manera. Y si tomamos Martin Luther King, Gandhi o cualquier otro que quieran, son gente que han reunido fuerzas, aprovechado una oportunidad para resolver un problema, etc. Y descubrí en mis andanzas que tenía que agregar una cuarta categoría, son los empleados con iniciativa. En las empresas hay gente que tiene ideas que si les sueltan pueden innovar y aportar cambios. Y es muy importante porque yo estoy convencido que la innovación se aprende, se enseña, se promueve, se ayuda. Y hay gente que con capacidad de innovar en cualquier empresa, en cualquier entidad. El segundo grupo de gentes, es algo que yo llamo las diásporas creativas. Básicamente hemos oído hablar de la clase creativa, una teoría de Richard Florida, un profesor de Estados Unidos que enseña en Canadá, y que son ingenieros, artistas, gente de medios de comunicación, etc. Pues yo he descubierto en casi todas las etapas de mi viaje gente que con una fuerte relación con el exterior. Hay los expatriados, por ejemplo, el señor de la izquierda, que se llama Jonathan Bufford, que yo fotografié en Hong Kong, todas las fotos son mías, que yo fotografié en Hong Kong, es un tipo que está poniendo la última mano, de hecho no salió bien la presentación, es la penúltima mano, a una impresora 3D que va a vender $300, lo cual es un cambio enorme. Las impresoras 3D que se pueden comprar en Nueva York hoy en día cuestan, creo, $1.500 afuera del presupuesto de África, de India, de Indonesia, etcétera. Con una impresora 3D a $300, al principio podemos pensar que va a bajar y se vuelve alcanzable en muchas partes del mundo. Viene de Estados Unidos, se instala en Hong Kong y crea su cosa en Hong Kong. Una categoría. La segunda, los expatriados. La segunda categoría son los jóvenes que estudian afuera. A la derecha, Yasmin El Meheri, es una joven que estudió, que vive en el Cairo, que estudió en Estados Unidos y que descubrió que los sitios de consejos a las madres, futuras madres, que se pueden traducir o encontrar en inglés en Gran Bretaña, por ejemplo, pueden tener impacto muy negativo porque el ejemplo que me dio es la vitamina D. En Inglaterra falta sol, hace falta mucha vitamina D para la mujer embarazada. En Egipto, señores, no falta sol. Y si toma mucha vitamina D, corre el riesgo de tener un exceso de vitamina D. Entonces, eso es un ejemplo, hay que adaptar todo el contenido. Entonces, resolvió el problema, o pretende resolver, o espera resolver el problema de las madres, de las futuras madres, con ese sitio que se llama Supermama. 3 tipos de extranjeros, o de gente con... el tercero, perdón, Nandu Madhava. Nandu Madhava es un caso muy interesante. Nació en Bangalore, pero su padre se lo llevó a la costa este de Estados Unidos a los 3 años, se diplomó en Estados Unidos y a los 25, 27 años volvió a Bangalore y creó su empresa en Bangalore. Lo interesante es todo el movimiento, y yo podría mostrar en cada grupo 3, 10, 20 personas, es la gente que regresa a su país. Por ejemplo, yo acabo de estar en Marruecos, hay mucha gente que quiere regresar a Marruecos, el gobierno francés quiere volver a atraer los franceses como esa chava que viven afuera, que vienen de Estados Unidos, y los indios muestran el movimiento, hay una gran remigración
de gente que vuelve a su tierra. Él es un caso de hijo, pero los padres que... Y yo lo vi también en un egipcio, en fin, muchos casos. Lo que es interesante es que esa gente aporta en sus desplazamientos experiencias diferentes, y ya hemos hablado tú y yo de teoría de las redes, de los huecos estructurales, quiere decir los huecos. Hay dos posiciones importantes en una red: el conector, que tiene relación con mucha gente, y el que está en la periferia, si se puede decir, o si es que exista de una red, con conexiones con otra red, porque al permitir que se enlacen dos redes, fortalece a cada una de ellas. Entonces, aportan diversidad y aportan contactos con otros mundos, con otras redes, con lo cual tienen un papel muy importante. Ahora, el segundo elemento es el espacio. No puse nombres, pero los voy a explicar. A la derecha está el iHub, que es un espacio de coworking de Nairobi. ¿Se ve bien ahí? Sí, muy bien. Sí. Okay. De Nairobi, en Kenia, donde es un espacio, como lo ven, físicamente abierto, y donde la gente se reúne en distintos espacios, donde hay empresas que tienen una mesa, en fin, se circula, hay una cafetería justo, no se ve, pero en fin, bueno, ahí está. A la izquierda es un incubador de Dakar, del otro lado del continente africano, donde ustedes ven la línea vertical a la izquierda es una puerta. La gente está encerrada en una oficina. ¿Por qué? Está encerrada para que no se le robe su propiedad intelectual, con lo cual piensa ganar dinero. Con lo cual uno llega a la paradoja que el lugar que está hecho para las empresas tal vez sea menos bueno que el lugar que está hecho para todo el mundo, independientes, empresas, activistas sociales, etc. Y la tercera imagen, la de abajo, representa un cubículo, después con un espacio de comunicación, después 3 cubículos o 4, ya no veo bien, que se conectan pero con un espacio de comunicación, después 3 conjuntos de 4 cubículos con un espacio de comunicación, y todo el raciocinio lo diseñó un arquitecto, Prem Sadavarkar, de Bangalore. Toda la idea es que siempre hay que dejar espacios de encuentro, de diálogo, apertura. Entonces yo hablaba de apertura, diversidad y tiempo. Bueno, apertura se tiene que manifestar en lo físico. Y lo que es interesante es que hay como una visión fractal que él me enseñó a ver de los espacios de creatividad, donde uno tiene el cubículo, la oficina, el espacio de coworking, los aceleradores y incubadores que pueden ser menos cerrados que y después los grandes clusters, como yo he visto uno en Rusia, en Moscú, que se llama Skolkovo, y uno en Beijing que se llama Zhuangganhun, y que son espacios enormes con decenas de miles de gente, pero donde el chiste, el arte, es permitir que haya apertura, intercambio, diversidad y el tiempo para crear algo. Perdona, Francis, ¿estamos hablando solo de coworking? Es decir, espacios amigables para que gente muy diversa estén juntos y cuando van a hacer un cafecito puedan intercambiar unos puntos de vista? ¿O o lo que tú ves como elemento clave de la innovación es crowdworking? Es decir, pensar juntos con gente muy diferente, muy diversa, independientemente de qué tramo hagas junto de producto o de servicio. Es decir, ¿estamos hablando solo de espacios o también de maneras de trabajar, de formatos, de cultura de cooperación? Es decir, okay. ¿O hasta qué punto el espacio favorece una cosa o la otra? ¿O si es necesario que un determinado espacio genere necesariamente crowdworking, es decir, pensar juntos, ¿no? Para mí, el sourcing, working, whatever, es una capa más arriba de esto. Yo quise mostrar la importancia de la diversidad en la gente y la importancia de la apertura en los espacios. Y yo creo que, contrariamente a lo que se puede pensar,
cualquier empresa, cualquier institución, cualquier escuela que se preocupe por contribuir a crear un clima de innovación entre su gente, tiene que plantearse esos problemas. Pero en estos espacios no solamente estamos hablando de oficinas sin paredes, de hace 10, 15, 20 años, estamos hablando de gente muy diferente que tiene sus proyectos, que se encuentra en un entorno, en un ecosistema, en un clima en donde se siente especialmente cómodo y quizás favorece, o sea, no solamente es tabiques fuera, sino... La diferencia entre la foto de la derecha arriba y la foto de abajo en el medio es que la de abajo en el medio es para una empresa. Es decir, es para una empresa. Es decir, aún adentro de una empresa. Por ejemplo, yo acabo de dar una conferencia en France Televisión en París. Cuando les mostré esas fotos, todos se levantaron, porque en France Televisión no hay ningún espacio abierto. Todo el mundo está encerrado en su oficina y no hay comunicación. Quiere decir, tienes una cafetería, pero no hay una... Y entonces ellos sienten la necesidad aún adentro de una empresa. Lo otro es muy diferente. Es como nació de la gente que creó Ushahidi, el programa de crowd mapping, y entonces que quería tener un espacio para trabajar y quisieron crear un espacio abierto donde estuvieran todos los que querían venir con después problemas de suscripción, métodos y mecanismos de suscripción, y querían que la gente pudiera encontrarse. Y lo que es interesante, yo hubiera podido mostrar otra, que es una vista del Beta House de Berlín, porque sí estuve en Berlín, donde es interesante porque hay una pared, pero la pared tiene huecos. Agujeros, ¿no? Tiene agujeros. Entonces, uno puede estar con la gente de su empresa en un espacio privativo, pero el aire pasa, el ruido pasa, etcétera. Entonces, el arte es crear espacios donde la diversidad puede operar, y eso requiere cierta apertura, que son los dos conceptos claves. Ok, 2 preguntas para este segundo bloque. Venga, anímense allí, por favor. ¿Tu traductor favorito? Ajá, aquí. Antonio. Ahí, aquí. 2 preguntas y pasaremos al tercero. Tendencias. Francis, buenas tardes. Es un placer realmente escucharte. Tenía una pregunta que no sé si igual está al hilo de lo que has explicado o no. En relación a los tipos de innovación, en lo que se refiere a innovación de procesos, a mí me ha llamado mucho la atención la experiencia de la India, abaratando la fabricación de componentes, en el concreto el ejemplo de prótesis sanitarias, gracias solamente a analizar el proceso y permitiendo que el alcance de la sanidad llegue a un número muy alto de personas. La pregunta para mí es, en ese contexto, que no sé hasta qué punto te resulta o lo has estudiado en este viaje, innovación de procesos en la India para abaratar la fabricación. ¿Qué es lo que has visto, si has visto algo? Gracias. Muchas gracias. Gracias por esa pregunta, a la cual me cuesta responder en concreto. Yo acabo de escuchar en la preparación del libro una conferencia fabulosa en TED de un indio cuyo nombre no me acuerdo, que enseña en la London Economic School, que explica perfectamente bien lo que tú dices, que muchos de los innovadores de Estados Unidos son indios. Segundo, que hoy en día hay tanta innovación en India como en Estados Unidos cuando se hace estudios de comparación. Y tercero, que es un punto al cual da mucha importancia, que ya hay mucha innovación en términos de proceso, de organización y de comercialización en la India. El ejemplo de innovación de ese tipo que he visto y que me acuerde, pero no he visto más, son 2 señores, y escribí en el blog sobre ello, son 2 señores de Mumbai que hicieron una primera empresa, ganaron dinero y quisieron hacerlo, la vendieron, y quisieron hacer lo que se suele hacer, es crear un ecosistema para ayudar a la gente a innovar. Pero ellos estiman que en Mumbai, donde viven, los bienes raíces cuestan demasiado caro. Entonces hicieron en vez de un incubador, ellos hacen excubadores,
Quiere decir, dejan la gente en sus espacios porque no los pueden reunir. También para transformar una idea en la India en una empresa con mercado hace falta más tiempo, entonces costaría mucho más caro. Y con eso del outcubator, del excubador, ayudan a que se creen empresas. Entonces eso es un sistema que no he visto en ninguna parte y que tiene lógica en algunas circunstancias. Después el reto es no mantener esa gente aislada demasiado tiempo y crear las condiciones con un café. Uno de ellos me hizo cenar con dos de ellos, quiere decir, sí encuentra maneras a la India, no a la Silicon Valley, de hacer que la gente se encuentre, y cada vez que ellos tienen una necesidad, los habla por teléfono todos los días, los ve una vez a la semana, etcétera, y entonces les pone en contactos con la gente que quiera. Es una innovación de proceso en la innovación. Antonio, aquí por favor. Francis, perdóname una pregunta trampa, ¿no? El primer ejemplo de crowdsourcing o de crowdworking no se monta en Los Álamos en 1942 y lo dirige Robert Oppenheimer, con unos resultados que todos conocemos, que tuvieron mucho éxito, a pesar de que algunos pues después se arrepintieran de los resultados que tuvieron. Mira, vamos a cambiar de papel. Tú vas a escribir y yo te voy a traducir al francés, aunque no me necesites. No me acuerdo bien los detalles de ese ejemplo. Lo que sí es obvio es que desde hace más o menos efectivamente el final de la Segunda Guerra Mundial, la noción de la necesidad, tenemos una tendencia que para ser competente en una rama hay que ser cada vez más estrecho en lo que uno abarca, y que para hacer algo interesante hay que poner en contacto gente con experiencias y oficios diferentes. El problema que yo veo es que estamos pasando a una escala diferente sobre esa misma noción, y esa escala diferente hace que tú creas un espacio y la gente viene, y viene quien quiere. Entonces te crea una dinámica potencialmente más rica todavía. Pero sí, la referencia del inicio es perfecta, y te voy a pedir que me la mandes por correo para que la cheque. Es una pregunta trampa, porque ese es el equipo que desarrolló la bomba atómica. Sí, Es decir, es que no ha habido mejor, digamos, angel business por ahora que se conozca que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Absolutamente. Gracias. Gracias. Tercer bloque. Vamos a hablar, hemos visto personas, contextos, elementos clave para la innovación. Ahora nos has prometido algunas cosas en la parte de las tendencias de la innovación. Okay. Es decir, te has ido reservando lo mejor para el final. ¿Cuáles serían, a tu juicio, qué nos puedes hablar, sintetizar de cuáles son las tendencias claves de la innovación que has descubierto, cuáles se han confirmado, cuántas se han contradecido? Me interesa también hasta qué punto ha habido cosas realmente que has descubierto nuevas, otras que tenías una ligera intuición y se han confirmado o se han matizado, y cuáles con las que creías que te acompañaban para siempre has tenido que revisar profundamente. Mira, contrariamente a lo que uno pudiera creer, no fui en busca de tendencias, fue en busca de la innovación y de las condiciones de la innovación. Pero, buscando eso, encontré tendencias, pero no fue el tema. Ya. Yo creo que tú puedes buscar tendencias muy bien en tu computador. Lo que yo hice no lo puedes hacer desde tu computador o ordenador, pero lo de las tendencias lo puedes hacer desde tu ordenador. Las tomas un poco más tarde, pero las ves emerger con las notas de TechCrunch, de The Next Web, de todas esas cosas. Entonces yo veo tendencias que o no se ven o se ven de manera ligeramente diferente. La primera es lo que yo llamo primero móvil. Todo el mundo sabe que el móvil es importante. Mi planteamiento es que de cierta manera Asia, América Latina y África están adelante
de Europa y de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estamos acá en una situación en la cual queremos adaptar al móvil un contenido concebido para otra cosa. El mejor ejemplo es Facebook y sus dificultades con el móvil. Cuando va en otros lugares, que sea con el SMS o con la muchacha que yo mostré y voy a desarrollar en un segundo tiempo con las redes sociales, la gente concibe sus productos a partir del móvil. Y, señores, yo lo digo desde hace años y no tengo respuesta desde hace años, móvil es una muy mala palabra para hablar de lo que está pasando. Yo ya prefiero hablar de mobicuidad, que es movilidad más ubicuidad de la infraestructura, pero tampoco es esto. Y yo no sé cuál es la manera, no encuentro a nadie que me diga una manera que me hable de lo que estoy viendo cuando tengo un smartphone en la mano y que puedo acceder a contactos, puedo hablar. Antier, mi hija tuvo un accidente de coche en San Francisco y pues llamó a su madre que vive allá y que no estaba, y después puso Skype y me habló. Yo estaba en París y yo en París con Skype estaba escuchando el policía hablando con mi hija al borde de la autopista en San Francisco. Bueno, entonces hay cosas que móvil no me dice lo que es, aunque esta pudiera caber. Pero mi planteamiento es entonces adelanto de la gente que piensa a partir del móvil, dificultad cada vez más manifiestas de los que piensan a partir del ordenador para adaptar el móvil, y si uno lo toma de esa manera, el problema del móvil es únicamente un problema de tamaño de pantalla, lo que es ridículo. Es algo mucho más enorme. Entonces, hace tiempo que decimos la estrategia tiene que ser esencial a partir del móvil. Hoy hay que tomar conciencia de que una de las personas que entrevisté me dijo de Facebook y de ella, y voy a mencionarla ahora, que nacimos en planetas diferentes. Eso es lo que hay que entender. Lo que se piensa a partir del móvil y lo que se piensa a partir del ordenador tienen puntos de compatibilidad, pero son planetas diferentes. Okay. Entonces, eso es la primera tendencia. La segunda tendencia es lo de las redes pequeñas. Las redes pequeñas con dos niveles, obviamente. Uno caricatural, que es Between, que mencioné, que es Pandora, una mujer y sus tres mejores amigos, migas, perdón, pero después hay una capa fascinante que es KakaoTalk, WeChat y Line. ¿Han oído hablar de eso? Entonces, la clave es KakaoTalk, fue la mujer que me dijo que habían nacido en planetas diferentes. Se trata, ustedes conocen a WhatsApp. Bueno, WhatsApp es un sistema una aplicación que uno puede bajar en su teléfono smartphone, teléfono móvil, y que permite comunicarse sin usar la comunicación de los operadores o la forma de comunicación tipo telefónico o SMS. Pero ellos agregan emoticones muy sofisticados, agregan walkie-talkie, por ejemplo, en WeChat, yo hice el experimento. Yo me comunico con WeChat y yo aprieto un botón y digo ¿cómo estás? Y entonces en vez de escribir ¿cómo estás? En esa pantalla demasiado chiquita del iPhone, y entonces me contesta estoy bien, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en 5 minutos entre el restaurante, etc. Y KakaoTalk permite comunicación telefónica gratis tipo Skype. Por lo tanto es algo como WhatsApp, pero mucho más grande, porque nacieron de ese universo. Y señores y señoras, WeChat, que viene de China, tiene 200 millones de usuarios y duplicó entre el mes de marzo y el mes de septiembre. KakaoTalk, que es puramente o esencialmente coreano, que es un país chiquito, tiene 60 millones de usuarios. Todo eso, cifras de septiembre. Y Line, que es un producto japonés, tiene también 100 millones de usuarios, pero 30 millones afuera. Quiere decir que en septiembre esa gente ya había pasado de los 300 millones, con un ritmo de crecimiento que es así, y entonces vamos a ver un nuevo tipo
de grupos, de medios sociales, de redes sociales. ¿Y cuál es la diferencia en lo abstracto? ¿Qué es lo que hay que entender? La diferencia, creo, o según me han explicado, es la siguiente. Facebook es una red social, un sitio de red social, una empresa de redes sociales basada en las relaciones. Quiere decir, simpatizamos uno de ustedes y yo y nos pedimos ser amigos en Facebook y después ya nos hablamos más, pero estamos relacionados de cierta manera. En WeChat, en KakaoTalk y en Line pasa por las conversaciones y por las libretas de contactos del teléfono. ¿Qué quieren decir esas dos cosas? Que primero tienen una visión mucho más real de la realidad del intercambio, porque si yo no uso mi WeChat contigo, pues no sale nada, no hay chatroom, no hay nada. Entonces me dan una visión que basada en la comunicación y en la conversación, cuando el otro es una relación basada en la relación que puede ser vacía en muchos casos. Y lo segundo, que es muy importante, es que la clave de Facebook es la gráfica social, como lo explica Mark Zuckerberg muchas veces, quiere decir tener una visión de la gente, de las relaciones entre la gente. La diferencia entre las dos es que la gráfica social de Facebook tiende a ser plana, cuando la gráfica social de KakaoTalk tiende a ser dinámica. Entonces estamos viendo nacer un estilo de redes sociales diferente, con una realidad, una dinámica diferente. Y yo creo que dentro de poco vamos a ver. No hay sistemas, son sistemas de mensajería extremadamente sofisticados. No hay sistema de mensajería sofisticado y ágil en Europa y en Estados Unidos hoy. Okay. Viene de Corea, con una extensión, que no les voy a aburrir con eso, en Japón y en China. La tercera de las grandes tendencias es el auge del emprendedurismo social. ¿Lo has mencionado? Lo intuía, ¿no? Me parecía que podía ser un elemento de convergencia, ¿no? Entre el tipo de activistas, ¿no? Sociales, económicos. Lo que a mí me ha llamado la atención es que en África el emprendedurismo social es un rechazo de la ayuda, es una voluntad de construir las cosas por sí solos, y en China, donde descubrí una corriente de emprendedurismo social muy fuerte que no imaginaba, es un rechazo de la política, mientras se toman las herramientas y se hace lo necesario para sí hacer algo, sí tratar de cambiar algo. Entonces, siempre que hablo con personas de negocio me dicen creación de valores. Valores para mí tiene dos sentidos. Entonces estamos viendo que después de un tiempo donde la noción más ética estaba un poco más aplastada, entonces está tomando fuerza, y lo he visto en China, en África, en muchos lugares. Pero estos tipos quieren hacer mercado y sociedad a la vez, ¿no? Es decir, entienden que es inseparable, que no puedes tener mercado si no tienes un entorno social, digamos, mucho más comprometido. Yo creo que el emprendedor social entiende que no puede cambiar la sociedad si no tiene un mercado y una forma de seguir sin pasar por la ayuda que viene de arriba. Entonces, para mí es más bien, hay de todo. O sea, es un espacio donde tú entiendes a alguien que primero es un emprendedor de negocio y que entiende que quiere hacer algo, que quiere cambiar. Jerry Yang en el 96 me dijo: quiero ser millonario y cambiar el mundo. Cuando yo venía de Nicaragua me sorprendía un poquito. Pero entonces hay esa dimensión en algunos emprendedores. Una de las razones por las cuales alguna gente piensa que Silicon Valley está bajando es porque antes la gente hace 15 años quería cambiar el mundo y hacer dinero, y hoy en día los que quieren cambiar el mundo son pocos y los que quieren hacer dinero son muchos. Entonces la idea es que cualquier sea el camino que sigas, hay cada vez más gente que se preocupa con equilibrios diferentes por ganar dinero, haga lo que haga con el dinero, y contribuir a un bien social, a aceptar su responsabilidad social, etc. Y entonces, si quieres, podemos terminar por la noción
que me parece muy importante de innovación distribuida y el papel de Silicon Valley. La innovación no se da, a mi modo de ver, de manera global, no es lo mismo, se da de manera distribuida porque mucha gente está tratando de innovar. Silicon Valley sigue adelante por un buen rato, gracias a una concentración excepcional de universidades de gran calidad, dinero de capital riesgo, apoyo del gobierno, atracción de las diásporas creativas que van mucho a Silicon Valley, tamaño del mercado natural y tamaño de los early adopters. Una de las ventajas de Silicon Valley, se lanza un producto, a los 15 días se sabe si funciona o si pega o si no pega, como vimos con Instagram, y eso es difícil encontrarlo en otros lugares, y porque se siguen haciendo preguntas interesantes como el design thinking y todo eso. Pero la innovación está cada vez más distribuida y la gente quiere innovar. Eso me fascinó. Es el lema de la ciudad de Beijing. Patriotismo, innovación, inclusividad y virtud. Y como eso es la definición que la ven claramente arriba y abajo, lo ven en muchos lugares de la ciudad de Beijing. Quiere decir, la gente entiende que hace falta innovar, la gente entiende que hay que salir del ciclo de la copia, ciclo del mero desarrollo industrial, hay que empezar a crear su propio futuro. Entonces, eso no está a punto de desaparecer. Y si quieres, Tienes que volver a Friedman, porque antes habías dicho que sí, si lo que has descubierto es global, o si la modernidad es global. Me ha parecido antes que introducías este elemento. Entonces, mi idea ¿De qué estamos hablando? Entonces, uno, Silicon Valley sigue un punto esencial. Dos, en el mundo entero uno encuentra gente que quiere innovar. Tres, esto no se va a detener. ¿Por qué? Porque la modernización desde el siglo XV hasta hoy ha sido identificable con occidentalización, lo cual era una razón para rechazarla. Cuando una gente innova, esboza su futuro, crea su futuro, entonces ya no hay el problema de la occidentalización. Entonces yo creo que eso muestra que una vez que se está lanzando, encontrando los mecanismos, reuniendo lo que hace falta, la gente va a seguir innovando. Y el último punto, que es la conclusión de mi viaje, es que yo estoy en total desacuerdo con Thomas Friedman, no le importa, pero en fin, voy a ser como Rajiv Suri, él tiene que tener miedo, no yo. Para mí, la innovación, tal como la vi en el mundo, es una fuente de diversidad. Porque si aceptamos la definición que yo di, que es un ensamblaje de elementos no todos nuevos para resolver un problema o aprovechar una oportunidad, resulta obvio que la mezcla problema-oportunidad no es la misma en todas partes. Entonces, si se innova a partir de eso, se innova en direcciones diferentes. Entonces, el hecho que que haya gente que esté innovando en el mundo entero, nos permite pensar que vamos a tener una diversidad creciente a la vez que tenemos penetración de las tecnologías de la información. Está resuelto el problema. Muchas gracias. Gracias a ti. Preguntas, tramo final, estamos de salida. Tenemos que darle Ya van a poder seguir con sus compras. Tengo una pregunta acerca de innovación y recursos, porque lo que hemos visto, mucha gente innova con muy pocos recursos, y por otro lado tenemos otros centros como Silicon Valley, donde la gente está muy bien educada, muy bien equipada con los recursos. Entonces quería ver, no sé, qué le pareció la combinación de recursos e innovación. No hay innovación sin recursos, para empezar rápido. En el mundo entero encontré gente que me decía siempre la misma frase: hay dinero, pero no invierten en tecnología de la información. En muchas partes la gente que tiene dinero todavía tiene miedo
de la forma de inversión en innovación, sobre todo si es perturbadora, porque hay riesgo. Cuando compras una tienda, tú sabes cómo la vas a desarrollar. Cuando compras una mina, ya tienes idea de cómo la vas a hacer crecer. Cuando metes dinero en una startup, no sabes si va a tener éxito o no. O sea, la noción de capital riesgo no está bien vista por mucha gente. Pero vemos primero que hay varias capas. Casi todo el mundo que yo he visto, bueno, en la fase inicial, porque he visto en distintas fases, empieza con dinero de los amigos y de la familia, Friends and Family. Eso es una canción que escuché 50 veces. Después, hay los ángeles, ¿cómo se dice? Angel Investors, que son poco dinero. Entonces, el primero es la idea. La segunda, el Angel Investor, es de la idea al prototipo. Y la búsqueda del mercado y después ahí el capital de riesgo. En fin, hay toda una categorización. Lo que sí creo es que todo el mundo tiene claro, no, hay en todas, siempre que digo todo el mundo es falso. En todas las partes que he visitado he encontrado gente que tiene clara el hecho que hace falta responder y encontrar dinero a todos esos niveles. Entonces tienes lugares donde hay más dinero, capital de riesgo, por ejemplo en Rusia, y tienes lugares donde tú tienes más capital de angel investors, y eso varía de un país a otro. Pero al lado de esto, dos cosas que van más en el sentido de tu pregunta. Uno, hay un crecimiento de la concepción de frugal innovación frugal, que viene de un concepto indio que se llama jugad, que es bricolaje en francés o qué sé yo, cómo se resolver en Cuba, en fin, no sé. Hay que encontrar el término. Innovación frugal, como innovar con pocos elementos, porque muchas veces pocos recursos, los problemas no requieren muchos recursos. Y hay algo que ya tenemos claro desde hace 10 años, que es que innovar en el término de las tecnologías de la innovación cuesta cada vez menos, porque tú tienes open source, el hardware cuesta menos, tienes open source en hardware y en software, tienes outsourcing, crowdsourcing, todos esos tipos de mecanismos. Entonces, no, el problema del recurso grande no está resuelto en muchas partes, pero es esencial resolverlo en fases relativamente avanzadas. ¿Me permites una cosa sobre esto de la frugalidad? En comunicación cada vez estamos incorporando más esta reflexión de la frugalidad, ¿no? Porque no solo se trata de hacer algo con poco, sino hacerlo con dos características: hacerlo modestamente, actitud modesta, relaciones modestas, pretensión modesta, y hacerlo muy simple. O sea, es pocos recursos, actitud modesta, simplicidad máxima. Estas tres claves están en buena parte de la innovación nueva. Para nosotros la innovación es muchos recursos, ¿no? Muy complicado, ¿no? Y con mucha exhibición. Concepto patente, concepto proyección pública, etcétera, ¿no? A mí lo que me ha resultado en varias conversaciones que hemos tenido en este año es esta idea de una innovación, entre comillas, oriental, ¿eh? De otro tipo de inspiración, que está basado en poco, modesto, simple, que es diferente, ¿eh? Me parece muy sugerente este giro, ¿no? Perdona que haya incorporado esto, pero tiene que ver con esta idea de la frugalidad. Última pregunta. ¿Allí? Dos, venga. ¿Será que yo podría hablar inglés? Sure. I thought that when you said that the kind of entrepreneurs, you said business-oriented, social, activists, and also employees. And my question is more related with education system. I studied in the U.S. and I had really a different education, more innovative. And my question is, should the education system not be focused more on the social entrepreneurs, and then everybody in society could find their place
and their role, and in this way things would be more done in a way more conscious, because when you say entrepreneur focus on business and the other one an activist, in some way they are opposing. And in this way, with business you focus in product and then you focus in market. And the market never accepts well innovation. And when you talk about activists, they are like separating the market from their cause. And my question is, how did you see around the world those connections between innovation and education oriented for social workers, people that really want to work not for money and not for a cause, but work to be part of the society? ¿Comprendes si sigue en castellano? O qué? Sí, comprendo en castellano. Como quieras. ¿Falas portugués? Podemos hablar portugués si quieres. Entonces la pregunta es si no hace falta cambiar la educación para enseñar a la gente a tener mayores preocupaciones sociales, y que la señora lo aprendió en Estados Unidos, y ella ve una gran diferencia, una gran oposición entre el emprendedor de negocio y el activista. Precisamente lo que quiero decir es que cuando salgo no veo, yo he cubierto política mucho, y he cubierto la revolución en Cuba, en Chile, en Nicaragua, estuve en Brasil varias veces, soy de una familia política, entonces tengo una cierta cultura política que ejercí hasta los 55 años antes de interesarme en la tecnología. Entonces para mí yo partí de esos presupuestos que está separado, y que el emprendedor de negocio no tiene que ver con el activista político, el que quiere hacer la revolución. Y de repente me di cuenta en África que no cuajaba, es decir, mi enfoque no me permitía entender lo que yo veía, porque cuando yo veo USAID, por ejemplo, que es un sistema que permite resolver problemas, denunciar violaciones en las elecciones, que fue el motivo por el cual nació, o cuando permite encontrar recursos cuando hay Fukushima y un desastre natural, bueno, entonces es una gente que tiene una preocupación social, pero en el mismo lugar donde crearon, que es iHub, hay empresas. Y en el piso de abajo yo entrevisté 3 mujeres que crearon una empresa que se llama M-Farm, que permite consultar los precios en los distintos mercados de Kenia para ver dónde se vende mejor, que permite reunir a la gente para ir a vender juntos o comprar insumos juntos. Lo cual, pero esa gente quiere entonces ayudar a los campesinos de Kenia, pero tener un salario y ganar dinero. Y después yo me di cuenta que cuando ibas a las conferencias, puedo extender mucho, cuando yo iba a las conferencias en San Francisco, yo veía, pero no pensaba en ellos, activistas políticos. Y cuando yo leí el libro que es de John Markoff sobre la historia del ordenador, entonces yo descubrí que en la historia, hay un libro fascinante de John Markoff, se llama What the Dormouse Said, título incomprensible, pero en fin, donde muestra que alrededor de una librería en Palo Alto había 2 tendencias: la tendencia de la inteligencia artificial, los ingenieros, y la tendencia del Whole Earth Catalog y de los militantes contra la guerra de Vietnam, que los primeros estaban tratando de sustituir el hombre con la máquina, y los otros de ampliar las capacidades del hombre. Eran gente con militancia contra la guerra de Vietnam. Tengo todas las fotos y la historia es muy conocida. Entonces, y cuando estuve en una conferencia muy interesante en el Cairo, había un tipo que estaba en enero del 2011, empresario, emprendedor, con una pequeña empresa, en una conferencia de business para el Medio Oriente, y lo primero que hizo fue un tweet para decir
que se vaya Tantawi, el jefe de los militares que estaba controlando el país en aquel entonces. Quiere decir que la tendencia teórica es oponer esas cosas, la cultura que tenemos es oponer esas cosas. Yo puedo decir que en el mundo entero veo que están más cercanos los unos a los otros. Para terminar sobre la educación, yo pienso que ninguno de los sistemas de educación que tenemos funciona muy bien, no porque confunde o opone empresarios, gente que quiere ganar dinero, activistas, etcétera, pero porque seguimos con el modelo enseñar, cuando para alentar la innovación, que es la clave de lo que estamos hablando, y a mí me importa que no innove para ser millonario y que no innove para resolver el problema del agua en África. Quiero que innoven. Entonces lo fundamental es pasar de enseñar a crear las condiciones para aprender. Esa, para mí, hoy, es la verdadera revolución, y todo llega a una cuestión de educación. En eso estamos totalmente de acuerdo. Última, ¿eh? Me quedo un rato después. Venga, no, yo lo decía porque creíais acabar ahora. Sí. Vale. Ok, entonces voy a ir en el mismo esbozo de educación de recursos, porque, bueno, vemos que eso yo ahora mismo, después de esto, tengo algo de humanidad, porque veo todo que es internacional esto, bueno, lo veo como son gente que crea el proyecto y todo esto, pero claro, yo quería saber si había eso de ayuda. Bueno, vemos que depende de lo político del país y todo esto, de la educación, pero yo quiero saber si esta gente, porque ahora está motivado a hacer esa cosa y todo, pero va a llegar un punto donde se va a acabar eso, no sé, que va a encontrar como paredes y todo esto. Quiero saber si había como gente como usted que tiene una influencia, que se junta para ayudar. No sé. Sí. Y bueno, si había como una fundación, una asociación que se hace para ayudar a estos jóvenes, porque la mitad son como jóvenes que, porque digo, es el futuro, y bueno, me da pena saber que le encuentro mucho, no sé si me entiende. Gracias. Creo que es un problema fundamental. Hay una inversión entre la lógica que yo conocí cuando era joven y la lógica que yo veo con los jóvenes que yo encuentro en el mundo hoy. La inversión es la siguiente. Precisamente nosotros queríamos hacer la revolución, después queríamos ayuda del gobierno para hacer algo. Y hoy en día la gente empieza a hacer y después ve cómo se las arreglas, y a veces necesita ayuda o a veces no. El problema no es conseguir ayuda, es que no haya obstáculos que impiden la innovación. Entonces yo creo que hay una inversión de la lógica, y esa frase me fue dicha hace 2 días, no me acuerdo exactamente quién me la dijo, pero estoy seguro de la frase. En vez de solamente buscar trabajo para los jóvenes, deben pensar en crear empleo, su empleo. Yo tengo una hija de 27 años que estudió en el Instituto de Empresas en Madrid, está buscando empresas, está buscando trabajo, y yo quisiera que pensara en crear su trabajo, crear una empresa, crear ella está muy orientada a las cosas sociales, que crea una iniciativa social y que tenga éxito. O sea, es una lógica. Los chinos me impresionaron mucho. En China es difícil hacer política, es peligroso, es imposible si no es en el marco del partido, no sé. Entonces ellos quieren cambiar su país, piensan que muchos, que el modelo no funciona, pero entonces que están creando las condiciones. Creo que eso de crear las condiciones y de pedir al sistema que no impida son caminos del futuro, y no sé dónde está el muro, o si hay un muro, señora, lo vamos a tumbar o lo van a tumbar ellos. Muchas felicidades. Gracias a ti. Tenemos un regalo para ti, ¿eh? ¿Otro? Por favor, tráeselo. ¿Ya todo el mundo? Gracias. Te lo voy a enviar por DHL, te lo prometo. Gracias. Te va a llegar.
El mundo es plano. Ah, hay alguien que no está de acuerdo. El mayor innovador de tecnología del mundo ha sido el Departamento de Defensa. Ya sé quién escribió esto. Gracias por compartir sus experiencias. ¿Había algún día en que el mundo se quede pequeño para la innovación? ¿Habrá algún día? Et nous, quelle est votre idée innovante? Et vous, quelle est votre idée innovante? Voilà, en français. Here you go, felicidades. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Volveré para los 80 años para la conferencia. Te la voy a enviar por DHL, tengo la cajita, ¿eh? Ah, ok, muy bien, gracias. Gracias. A ti. Y gracias a ustedes por su increíble paciencia.